2. Materialismo. Hay también quienes censuran al capitalismo su burdo materialismo. Reconocen que mejora incesantemente el nivel de vida de las masas, pero las aparta de los cometidos verdaderamente nobles y elevados. Vigoriza los cuerpos, al alma y a la mente, en cambio, las condena a inanición. Decaen, bajo su égida, las artes, pasaron los días de los grandes poetas, pintores, escultores y arquitectos. Basofia es lo que el capitalismo, en este terreno, aporta. De subjetiva condición resulta siempre la apreciación del arte, unos admiran lo que a otros horripila, no cabe medir ni ponderar la valía de un poema o de una obra arquitectónica. Quienes se deleitan contemplando la catedral de Chartres o las Meninas de Velázquez pueden calificar de safios a quienes tales maravillas no pasman. ¿Cuántos escolares soberanamente se aburren cuando tienen que aprender los estupendos versos de Hamlet? Solo aquellos dotados del sentido de lo bello son capaces de apreciar el valor del artista y disfrutar con su obra. Hay mucha hipocresía entre los que pretenden hacerse pasar por gente cultivada. Adoptan actitud de entendidos y fingen admiración por el arte y los artistas del ayer. No muestran análoga simpatía por el creador contemporáneo que aspira a consagrarse. Aquella fingida adoración por los antiguos maestros les sirve para menospreciar y ridiculizar a los nuevos genios que rehúsan someterse a las modas del pasado, prefiriendo crear estilos propios. Ion Raskin fue uno de los que, junto con Carlyle, los Webbs, Bernard Shaw y otros, cavaron la fosa de la libertad, la civilización y la prosperidad británica. Individuo depravado en su vida pública y privada, glorificó la guerra y el derramamiento de sangre, denigraba, obcecadamente, la ciencia económica, cuyas enseñanzas era incapaz de comprender. Fue fanático detractor del mercado y fogoso panegirista de los gremios medievales. Rindió homenaje al arte de pasadas centurias. A Whistler, su gran coetáneo, en cambio, le hizo objeto de ataques tan soeces, viles e injuriosos, que fue condenado por calumnia. Contribuyó a difundir el manido prejuicio de que el capitalismo no solo constituye nocivo sistema económico, sino que además destruye la belleza e implanta la fealdad, arrasa la grandeza e introduce la mezquindad, suprime el arte y encumbra la inmundicia. Es, como decíamos, de condición tan subjetiva la apreciación de lo artístico que, en tal materia, nada cabe dejar apodícticamente zanjado, contrariamente a lo que sucede con los razonamientos lógicos o las cuestiones de hecho. No obstante, nadie, en su sano juicio, se atrevería a menospreciar la grandeza del arte capitalista. Prevaleció precisamente la música a lo largo de aquella época, tan metalizada y de tan mezquino materialismo. Wagner y Verdi, Berlioz y Bizet, Brahms y Bruckner, Hugo Wolf y Mahler, Puccini y Ricardo Strauss, qué ilustre muchedumbre. Qué época, cuando grandes maestros como un Schumann o un Donizetti pasaban casi desapercibidos, tapada su excelencia por otros genios de rango aún superior. Y ahí están las grandes novelas de Balzac, Flaubert, Maupassant, Jens Jacobsen, Proust y los poemas de Victor Hugo, Walt Whitman, Rilke, Yeats. Qué mísero sería nuestro horizonte sin las obras de estos titanes y las de otros escritores no menos sublimes. Tampoco olvidemos a los pintores y escultores franceses que nos enseñaron nuevos modos de contemplar la naturaleza y gozar de la luz y del color. Nadie, menos aún, puso nunca en duda que, a lo largo de la época capitalista, todas las ramas de la actividad científica progresaron como por ensalmo. Los eternos descontentos, sin embargo, ahora reargullen que, en esencia, se trata de trabajos de especialización, echándose de menos la labor de síntesis. Resulta ello evidentemente insostenible en el campo de la matemática, la física y la biología. ¿Y qué decir de la obra filosófica de Grosse, Bergson, Husserl y Whitehead? Cada era infunde personalidad propia a sus realizaciones artísticas.
No constituye arte la servil imitación de las grandes obras del pasado, sino, más bien, plagio. Solo la originalidad valoriza la obra artística. Cada época tiene su propio estilo que la define como tal época. Pero no ocultemos nada y digamos lo que es lícito en favor de los admiradores del ayer. Las últimas generaciones, ciertamente, no legaron a la posteridad monumentos tales como las pirámides, los templos griegos, las catedrales góticas, los palacios renacentistas o las obras del barroco. En los últimos 100 años se han construido muchas iglesias y catedrales y, aún en mayor número, palacios oficiales, escuelas y bibliotecas. Tales edificaciones, verdades, carecen de originalidad, se limitan o a copiar viejos modelos o a entremezclar ya conocidos estilos diversos. Tan solo en el terreno de la vivienda y en el de las oficinas parece atisbarse cierto estilo característico. Dicho lo anterior, ridícula pedantería resultaría negarse a apreciar la peculiar grandeza de algunas perspectivas modernas, la silueta de Nueva York, por ejemplo. Pero, en fin, vamos a admitir que la arquitectura actual no ha alcanzado la excelencia de la antigua. Diversas son las causas. Por lo que se refiere a los edificios religiosos, el apego de las iglesias a las formas tradicionales dificulta la innovación. El impulso que hacía levantar suntuosas mansiones se debilitó con la decadencia de las dinastías y estirpes nobiliarias. La opulencia, diga lo que quiera la demagogia anticapitalista, de empresarios y hombres de negocios es, comparativamente, tan inferior a la de los antiguos reyes y príncipes que no pueden aquellos permitirse semejantes lujos. Nadie tiene hoy medios suficientes para levantar un Versalles o un Escorial. ¿Podía el antiguo déspota, en abierto desafío a la opinión pública, encargar al artista más admirable la fábrica imperecedera que luego pasmaría a la ignorante multitud? Pero, hoy en día, incluso los edificios públicos han de renunciar a toda original extravagancia, ni comisiones ni ponencias osan apoyar al atrevido precursor, prefieren atenerse a lo normal y consagrado, no quieren líos. Las masas nunca supieron apreciar el arte contemporáneo. Solo minoritarios cenáculos rendían merecido homenaje a quienes luego todos considerarían escritores y artistas geniales. La ausencia de sentido artístico en los más nada tiene que ver con el capitalismo, lo que pasa es que el sistema enriquece de tal modo a las multitudes que las gentes, de pronto, se transforman en consumidores de literatura, por ejemplo, pero generalmente de la mala. Insustanciales novelas destinadas a lectores de escasa preparación invaden, entonces, el mercado. Ello, sin embargo, no es óbice, bajo el capitalismo, para que quien quiera y sepa pueda, sin pedir permiso a nadie, escribir y publicar la obra monumental. Lágrimas de cocodrilo derraman los críticos ante la supuesta decadencia de las artes decorativas. Comparan los antiguos muebles, conservados en museos y nobles mansiones, con el menaje económico masivamente fabricado por la gran industria, olvidando que aquellas piezas maestras se producían exclusivamente para los ricos. No había cofres con doradas tallas en las miserables chozas de la gente del pueblo. Quienes desprecian el mobiliario económico que utiliza el asalariado americano, que crucen el Río Grande y contemplen las casas de los peones mexicanos carentes de todo homenaje. Cuando la industria moderna comenzó a proveer a las masas de los 1000 objetos necesarios para la elevación del nivel de vida, su principal preocupación consistió en producir del modo más barato posible, sin preocuparse del aspecto estético. Más tarde, a medida que el progreso del capitalismo incrementaba la riqueza de las clases obreras, los fabricantes, poco a poco, comenzaron a producir objetos cada vez más bellos y refinados. Dejando aparte sensibleros prejuicios, ningún observador imparcial negará que, cada día, en los países capitalistas, hay mayor número de hogares cómodos y bonitos.